Monitoreos ocupacionales. Y este es un tema básicamente, como lo mencioné, parte del programa que tiene establecido el Ministerio de Trabajo, en donde venimos desarrollando y fortaleciendo justamente lo que nosotros buscamos como un tema de cultura preventiva en las organizaciones, tanto el sector público como privado. Y cuando hablamos de la importancia de monitoreos o cuando hablamos específicamente de monitoreos ocupacionales, nos estamos básicamente refiriendo a lo que está relacionado a un tema de lo que es salud ocupacional, ¿no? En lo que es la parte de higiene ocupacional, que es justamente un factor fundamental dentro del desarrollo de nuestro sistema de gestión. Si bien es cierto, a lo largo de estos días se han estado viendo temas bastante interesantes, cuando hablamos de monitoreos, básicamente lo asociamos a un tema de salud, ¿no? A lo que es la anticipación, el reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores, ¿no? Que son originados o provienen, perdón, del lugar de trabajo y que por ende pueden provocar enfermedades e incluso, obviamente, dentro de esas enfermedades, deterioro básicamente a lo que es la condición de la persona como tal. Y esto obviamente debido a que al desarrollo justamente de nuestro día a día laboral, que interactuamos con diferentes agentes, ¿no? Físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ¿no? En donde nos va a permitir a través de estos monitoreos poder establecer ciertos criterios y que nos van a permitir, una vez revisar los monitoreos, ¿no? Dependiendo mucho del tipo de agente al cual tú has establecido, poder implementar tus controles que de alguna u otra manera también van a estar incluidos dentro de tu evaluación, en este caso lo que es la matriz IPERSE, que ya vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de importancia de los monitoreos, como lo mencioné, hablamos básicamente con el tema de higiene ocupacional. ¿Qué es el tema de higiene ocupacional? Pues es la ciencia dedicada a la identificación, evaluación y control Recording in progress. de aquellos factores ambientales provocados en el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y bienestar o crear algún malestar entre los trabajadores. Básicamente nos enfocamos en un tema de salud que afecta el desarrollo, en este caso, la condición tanto física como mental del trabajador. Entonces, dentro de ello, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Pues tiene como objetivo la prevención de enfermedades ocupacionales o laborales por factores o agentes que se encuentran en el ambiente de trabajo y que actúan sobre los trabajadores, pudiendo afectar su salud y su bienestar. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a contemplar el día de hoy como objetivo. Entonces, para ello, ¿qué es un monitoreo ocupacional? Pues es una actividad por medio de la cual se logra determinar el nivel, cantidad o valor de los agentes ocupacionales para luego contrastarlos con normas o estándares de seguridad y determinar su grado de cumplimiento. Justamente en el mes pasado, el 28 de octubre, ¿no? Se emitió la resolución ministerial 377, si no me equivoco, ¿no? 24 del MINSA, y ahí vamos a ver un poco el alcance. Los invito incluso a poder revisar esa resolución, en donde se actualizan los anexos en relación a los límites máximos permisibles de los agentes químicos. Entonces, ya hay una actualización, ya hay unos estándares, ya hay, digamos, nuevos valores establecidos que nosotros, en este caso las empresas, a través de una empresa experta que realiza los monitoreos, puedas tener los valores a los cuales tus colaboradores, si entre tus actividades tienes agentes químicos, ¿no? Que interactúan o que son parte de tus trabajos, pues ver y visualizar básicamente los valores si están contemplados dentro de esos estándares. Si están por debajo, pues no hay ningún problema, pero ya cuando estén casi al límite o por encima del límite, pues es donde nosotros debemos establecer controles operacionales más efectivos, porque justamente lo que queremos es prevenir enfermedades que puedan afectar a los colaboradores, ¿no? En un tiempo, básicamente en largo plazo. Y para ello, nosotros nos vamos a sustentar en la base legal, en la 29783, Ley de Seguridad en el Trabajo, en el Decreto Supremo 005/2012, está el Decreto Supremo 002/2020, perdón, el 374/2008, que es el listado de agentes físicos, el 375, que es la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgos ergonómicos, ¿no? Y la 733, ¿no? Es la resolución ministerial, perdón, 733/2024 MINSA, que es actualización de los anexos 1, 2 y 3 del reglamento sobre los valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo.
Esta última resolución fue emitida el 28 de octubre, en donde justamente podemos nosotros, especialmente los que estamos inmersos en el tema de prevención, poder llevar a la mano, y siempre lo voy a mencionar justamente con el sustento del profesional de la salud, quien es el que te va a brindar ese soporte, ¿no? En el tema de la parte médica, en la parte de condición de los colaboradores. Entonces, dicho esto, ¿por qué es importante, no? ¿Por qué son importantes los monitoreos? Y basémonos primero en el tema del orden legal. He mencionado algunos sustentos, algunas referencias eh, informativas en el tema legal. Y lo que nos menciona la ley dentro de sus varios artículos expone lo siguiente en el artículo 56. El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores, ¿no? Esto es lo que te manifiesta la ley 29.783 en su artículo 56. Y en el artículo 65 te menciona, ¿no? En lo que es evaluación de factores de riesgo para la procreación, en las evaluaciones del Plan Integral de Prevención de Riesgos, se tiene en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores, en particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias. Entonces, ya parte de la ley, la 29.783, te indica en ambos artículos que el empleador está, digamos, dentro de sus responsabilidades, está el proveer las medidas preventivas necesarias para que esos agentes a los cuales se expone el colaborador, pues obviamente no generen un impacto dentro de su desarrollo, ¿no? En este caso de labores, y obviamente cuando hablamos para desarrollo de labores, hablamos que no afecten el tema de su salud. Entonces, si hablamos por un tema legal, ya la ley te exige, se le exige al empleador que tome medidas. Pero sin embargo, para poder tomar medidas, tengo exactamente saber a qué tipo de agentes mi colaborador o mis colaboradores se están exponiendo. Y en base a eso, obviamente generar o llevar a cabo un monitoreo para que a través de este monitoreo poder establecer los rangos, especialmente, por ejemplo, en el tema químico, ¿no? En valores límites permisibles por los agentes químicos, ¿no? Biológicos, físicos, como por ejemplo el tema de iluminación, ¿no? El tema del ruido, los decibeles a los cuales se expone. Entonces, es muy importante establecer específicamente en esos riesgos cuál es el rango, cuál es el valor que nos permite contrastar, hacer una referencia en base justamente a esos estándares que nos permiten tener una idea o un patrón de referencia en qué tipo o en qué concentración o en qué nivel de exposición están los colaboradores, y esto depende mucho del tipo de trabajo. Y esto también, dentro de su alcance, como una parte de la ley 29.783, también establece, ¿no? En el artículo 33, porque también te exige dentro de los documentos obligatorios, en el inciso C, el registro de los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disernómico. Entonces, es este documento, es este registro, ¿no? Que nosotros justamente nos va a permitir poder sustentar lo que nos menciona en el artículo 56 y lo que nos menciona en el artículo 65. Eso hay que tenerlo bastante claro porque sí, es dentro de esta lista de accidentes, exámenes médicos, inspecciones, estadísticas, registro de PP, registro de inducción, también está el registro de estos monitoreos. ¿Con qué frecuencia se debe hacer el registro el monitoreo? La ley no establece la frecuencia, ¿no? Pero sí te recomiendo hacerlo de manera anual. Y la evaluación y los monitoreos también dependen mucho del tipo de riesgo. Te digo por un caso en particular, por ejemplo, ya en estos últimos años, por ejemplo, he tenido un monitoreo, por ejemplo, un tema de físico, en el tema de iluminación, ¿no? Y el tema de ruido, y también está, por ejemplo, el tema disergonómico. En el siguiente año, bueno, si bien es cierto, mis resultados fueron bastante permisibles, muy por debajo de lo que establecen los estándares. Entonces, ok, el siguiente tipo de monitoreo lo considero, por ejemplo, biológico, psicosocial, ¿no? Y en el siguiente año, pues, obviamente considera otro tipo de agente. Entonces, químico también lo pueden mencionar, o físico, psicoactividades netamente, por ejemplo, de construcción. Puedes considerar, por ejemplo, el físico, el tema de ruido o vibraciones, ¿no? ¿Qué tipo de agente voy a monitorear? Depende mucho de tu análisis que tú realices en tu centro de trabajo, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante al menos que tengas dentro de eso un alcance.
que si te da o la empresa está en la posibilidad de poder hacer un monitoreo completo con los agentes que tú crees conveniente, por ejemplo, dentro de tu ámbito, mucho mejor, ¿no? Pero bueno, si aún así no tienes esta posibilidad, puedes ir a hacerlo de manera, digamos, pausada o lenta, por así decirlo. Es por ello que una vez realizado dentro de tu análisis, estableces cuáles son los agentes, llevas a cabo el monitoreo. ¿Por qué? Porque justamente la ley te lo está exigiendo. La ley establece dentro de sus registros obligatorios que mantengas la evidencia que efectivamente has podido llevar a cabo estos monitoreos. También, y acá va también por un tema de orden legal, ¿qué pasa si no incumplo con un tema de monitoreo? ¿No? Ya hablamos de las famosas multas que establece SUNAFIL por incumplimiento de requisitos legales. Lo que respecta a, digamos, a lo que son faltas o infracciones graves, en el 27.3 establece que no llevar a cabo las evaluaciones de riesgo y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores, o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. Entonces, ya de por sí, si bien es cierto, la ley establece el cumplimiento de la realización de los monitoreos, es no solamente por un tema de cumplimiento, sino también por un tema de la consecuencia del incumplimiento de este requisito exigido por ley, que es catalogado como una falta grave o una infracción grave. También lo considera, y acá también puede haber otro tipo de infracción, si vamos a un tema interpretativo, en el 27.9, en lo que es infracciones graves, el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, y acá ojo dice, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal de los que derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. Entonces ya vemos dos puntos que se catalogan por incumplimiento de un monitoreo ocupacional como infracción grave. Y falta una tercera, que también lo podemos considerar como una infracción no grave, sino ya muy grave, no observar las normas específicas de materia de protección de la seguridad y salud de los trabajadores durante los periodos de embarazo y lactancia de los trabajadores y de los trabajadores con discapacidad. ¿No? También este punto es un tema interpretativo y que abarca también o alcanza, ¿no?, lo relacionado a estos tipos de agentes a los cuales nosotros a través de un monitoreo podemos establecer, según los resultados, las medidas de control pertinentes. Entonces, es muy importante que tú lo tengas en cuenta más que todo también por un tema de orden legal, ¿no? Por incumplimiento lo que podría pasar. Entonces, también, como le menciona en el Decreto Supremo 002-2020, modificación del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? En el inciso, ¿dónde está? En el inciso E, perdón, en el inciso E, los resultados, ¿no? Justamente esta modificación viene justamente a raíz, ¿no?, de lo que es la actualización de o implementación, por ejemplo, de algunos conceptos base de lo que es el tema de la matriz I per se, e incluso dentro de este Decreto Supremo 002 se especifica cuáles son los requisitos mínimos para la elaboración o actualización de la matriz I per se. Entonces, dentro de estos requisitos mínimos, en el inciso E te menciona los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Entonces, también para que tú puedas realizar una evaluación correcta, efectiva en tu sistema de gestión en base a las actividades que tú vienes desarrollando, tienes que tomar como información base o como una información de referencia los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo. No solamente se trata de poder realizar el monitoreo, perdón, las evaluaciones de los monitoreos, no solamente es que tengas que llevar a cabo el monitoreo y listo, ya cumplí con el monitoreo, todo está ok y listo, quedó. No, porque van a haber conclusiones, van a haber recomendaciones que van a estar dentro de ese informe y en base a esas recomendaciones, tú vas a tener que considerarlas como medidas de control en la elaboración de tu matriz CIPER. Entonces, hay que tenerlo bastante en claro. Los monitoreos o los resultados de los informes en los monitoreos ocupacionales
te va a servir como un punto de referencia, ¿no? Para la elaboración de tu matriz I per C. Entonces, vemos acá una vez más la importancia de elaborar un buen documento en base a lo que es la matriz I per C, que es el pilar fundamental de todo sistema de gestión. Entonces, está, digamos, soportada o sustentada con lo que vendría a ser la realización de los monitoreos ocupacionales como parte de tu cumplimiento del sistema de gestión. Si bien es cierto, una vez que ya bueno, hemos visto lo que es la parte legal, el por qué es importante llevar a cabo los monitores ocupacionales, ¿no? Entramos a un tema siendo un poco más específico. ¿Qué es lo que debe tener un monitoreo? O digamos, el informe. Es muy importante también que lo establezcas. Como lo mencioné, hay empresas especializadas en la realización de ese tipo de monitoreos. Ellos te pueden dar un mayor alcance, ¿no? Son especialistas básicamente y va a depender mucho del tipo de monitoreo que tú puedas considerar. Por ejemplo, si tú eres una empresa que se desarrolla en lo que es metalmecánica, lo más, y voy a contar por ejemplo, como ejemplo y en base a mi experiencia, si hablamos de metalmecánica, tenemos, por ejemplo, trabajo de soldadura, ¿no? Y si hablamos de trabajo de soldadura, pues estamos hablando, por ejemplo, uno de ellos, exposición a los agentes químicos, ¿no? Por los humos metálicos, ¿no? Entonces, ya ahí, por ejemplo, tenemos un agente químico en donde podemos, y va a depender mucho del tiempo de exposición del trabajador, va a depender mucho también de la concentración, digamos, de lo que en este caso emana un humo metálico, depende mucho de la característica del trabajo, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, ahí un agente químico a poder monitorear, ¿no? El tema de los humos metálicos por un tema de soldadura. Sabemos que un tema digamos, de trabajo en caliente, soldadura o metal mecánica, está asociado a la parte ergonómica, por lo que vendría a ser la condición o la forma como el colaborador, en caso de soldadura, específicamente tiene que realizar su labor. Entonces ya también vemos un tema de exposición a un tema de agente ergonómico, sin dejar acá de lado, por ejemplo, el tema de psicosocial, ¿no? También considéralo, ¿no? ¿Qué otro más podrías considerar solamente en ese trabajo? El físico, ¿no? Probablemente el trabajo lo puedes realizar, eh, digamos, a techo abierto, ¿no? Al aire libre, por así decirlo. La exposición a radiaciones solares, ¿no? El tema justamente de la radiación de lo que es la misma soldadura como tal, también es una exposición, es un agente al cual se está exponiendo el colaborador. Entonces va a depender mucho del tipo de trabajo que tú realices y en base a ello y en base a tu análisis, a cuál le vas a tener que dar prioridad, ¿no? Es por eso que dentro de esto, justamente para poder llevar a cabo un monitoreo, tengo que establecer mi prioridad de realización, ¿no? A qué tipo de agente es el que yo quiero establecer o encontrar resultados para que en base a ello poder implementar mis controles operacionales correspondientes. Entonces, esto se da, por ejemplo, dentro del alcance de lo que vendría a ser el monitoreo. Se contrata a la empresa, llega justamente a tus instalaciones, donde tú obviamente lo creas conveniente, se lleva a cabo y posterior a ello el monitoreo se genera un informe, perdón. Este informe, que dentro de los puntos más relevantes o más importantes debes tener en cuenta, por ejemplo, debe tener resultados de las mediciones, cuáles han sido los, digamos, los puntos críticos, los valores obtenidos, porque en base a ello obviamente te va a indicar este informe, pues si estás dentro del límite, estás por encima del límite y todo lo demás. Entonces, vas a tener los resultados de las mediciones, cuál es la relación de agentes o factores medidos, ¿no? El límite permisible del agente monitoreado, ¿no? Está dentro de lo que es el tema de resultados. La metodología empleada, ¿no? También tiene que hacer una descripción, cuál es la metodología que han utilizado, ¿no? Para poder llevar a cabo este monitoreo y va a depender mucho, obviamente, del tipo de agente a monitorear, el tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, conclusiones y recomendaciones y la copia de certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo de ser el caso, ¿no? Esto específicamente se da, por ejemplo, en el caso que hayas hecho un monitoreo de agente físico, como por ejemplo la iluminación, ¿no? Donde el equipo obviamente también tiene que tener su certificado de calibración. Este certificado se anexa dentro de este informe que te va a servir obviamente como evidencia de cumplimiento, ¿no?
E igual, hay las empresas también a través de los formatos que te emite ley que tengas como referencia, estos formatos obligatorios, también obviamente pueden llevar a cabo el llenado de este formato, en donde obviamente va a indicar los puntos principales en base a este formato y puedas justamente a través tanto de este formato que exige ley como con el informe poder sustentar lo que vendría a ser obviamente tu realización de monitoreo. ¿Qué recomiendo? Digamos como una parte de gestión, ¿no? Poder establecer, por ejemplo, una matriz, ya eso es obviamente en base a tu gestión, a tu expertise, ¿no? A tu conocimiento, una matriz base en donde tú puedes establecer, en resumen de lo que diga el informe, cuáles son las medidas o las medidas a implementar, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que dentro del informe, por un tema de riesgo físico, se estableció pues que en un punto determinado el nivel de iluminación está por debajo del límite, o sea, no está en lo mínimo. Hay una deficiencia de iluminación, vamos a ponerlo así. Entonces, ese punto lo puedes establecer dentro de una matriz como una matriz simple, ¿no? Como un punto a mejorar, como un plan de acción a mejorar. En este plan de acción, ¿no? Lo que está en el informe lo resume dentro de una matriz e indicas cuál ha sido o cuál es la recomendación o la observación hecha en ese monitoreo e indicas como seguimiento propio quién es el responsable de levantar o implementar ese plan de acción, la fecha, por ejemplo, de ejecución de ese plan de acción, ¿no? Y hacer un seguimiento del estatus, ¿no? De aquí a qué fecha, por ejemplo, vas a verificar si efectivamente se hizo el levantamiento de esa observación o no. Es un seguimiento, digamos, sencillo que tú lo puedes llevar a cabo como parte de tu unidad de controles, ¿no? Encontradas en lo que vendría a ser como resultado de tu monitoreo ocupacional. Eso es, por ejemplo, es algo que en el tema, por ejemplo, los chicos, bueno, mis colegas que se dedican al tema de prevención, podemos ejecutar, ¿no? Como un plan de seguimiento interno. ¿Para qué? Para que cuando tengas que, en el momento de elaborar tu matriz I per se, ¿no? Tener como que la información un poco más resumida, ¿no? Y te va a servir también como base para lo que es la implementación dentro de tus controles de matriz y per se. Entonces también considéralo, ¿no? Este informe, ¿no? Como la base para poder resumir un plan de seguimiento interno. Entonces ten en cuenta ello como parte de la gestión que nosotros realizamos. ¿Qué tipos de agentes de monitoreo ocupacional nosotros tenemos que considerar, ¿no? Ya hemos mencionado, por ejemplo, el químico, biológico, psicosocial, físico. Vamos a ver un alcance general, a grosso modo, ¿no? ¿En qué consiste algunos agentes de monitoreos? Perdón. Entre los agentes físicos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un agente físico? Son aquellos trabajos, bueno, se dan en aquellos trabajos donde los factores ambientales pueden producir un efecto negativo en la salud del trabajador, como por ejemplo las vibraciones, el ruido, el calor, etcétera. Por ser, por ejemplo, un poco más específico, en aquellos trabajos, por ejemplo, de construcción civil, ¿no? En donde el colaborador o el trabajador se expone a lo que son las vibraciones, ¿no? Por el tema del rotomartillo, la motoniveladora, el uso, por ejemplo, también de los taladros, ¿no? No solamente por la vibración que generan estos equipos, sino también por el ruido que ejercen esos equipos. Entonces, también la exposición al calor, ¿no? Bajo ciertas condiciones y dependiendo mucho de la estación en la cual desarrolla el trabajo, también se considera, por ejemplo, está dentro de lo que vendría a ser el sector construcción. Vamos a poner en el sector agricultura, ¿no? Por ejemplo, en los campos, ¿no? Cuando se vienen lo que son las cosechas, ¿no? Los trabajadores que se exponen al intenso calor, también es una exposición de agente físico. Evaluar justamente, ¿no? La exposición a estos trabajadores va a depender, como le dije, mucho del tipo de trabajo, ¿no? Y el rubro al cual se desarrolla el trabajo. Entonces, dentro de este concepto de agentes físicos está lo que es el ruido, ¿no? Ruido que se genera por las máquinas, equipos y equipos cuyo diseño no cumple con los estándares establecidos para el límite permisible de exposición al ruido. El ruido que se genera por falta de aislamientos acústicos, el ruido que se genera por la falta de sistemas de amortización en los equipos, ¿no? Para reducir la vibración, la ubicación inapropiada de equipos ruidosos quedando cerca de áreas de menor ruido,
el ruido que se genera, por ejemplo, por la falta de mantenimiento de equipos, representando, aquí debería, por falta o representado por falta de reemplazo de partes, por la ubicación de varios equipos que generan ruido en una determinada área. Entonces, es muy importante que nosotros, una vez que establezcamos o estemos generando nuestra evaluación de riesgo de nuestras áreas de trabajo, tomar como referencia estos ítems, porque en base a ello a mí me va a permitir, ok, qué tipo de agentes voy a tener que considerar dentro de mi monitoreo. Por ejemplo, nos exponemos a muchas cosas. Por ejemplo, si tu empresa cuenta con un comedor, contamos con servicios higiénicos, obviamente estamos expuestos a agentes biológicos, ¿no? Por las bacterias que hay dentro de un servicio higiénico, por las bacterias que se pueden encontrar incluso también dentro de un comedor, ¿no? Entonces, tenemos ya de por sí agentes químicos, perdón, biológicos dentro de nuestro espacio de trabajo. Le sumas a ello, por ejemplo, la exposición a riesgos físicos. Entonces, estamos en una constante de interacción con muchos agentes, pero en base a ello tú tienes que definir exactamente a cuál le vas a dar prioridad, ¿no? De estudio, por así decirlo, o de monitoreo. Considera, por ejemplo, estos puntos, ¿no? Como un patrón de referencia que te va a permitir, ok, si yo tengo en mi centro de trabajo estos agentes, pero tengo que dar, por ejemplo, si yo tengo en mi centro de trabajo muchos agentes o muchos equipos que están en un espacio, en un solo espacio, que quizás la ubicación no es la adecuada y me está generando demasiado ruido o que me genera un malestar dentro no solamente en los trabajadores que están dentro de ese espacio de trabajo, sino que están colindantes con ese espacio de trabajo. Entonces tengo que justamente ejercer ciertos controles, ¿no? Entonces es por ello que en el tema de agentes físicos, el ruido, ¿no? Es uno, digamos, de los puntos que a título personal, ¿no? Tú podrías considerar dentro de tus prioridades y obviamente una vez más va a depender mucho del sector en donde desarrolla las labores y del tipo de trabajo en la cual también, por ende, se venga llevando a cabo este proceso. Entonces, este ruido, como lo menciono, se da por falta de amortización, uso y ubicación inapropiada de los equipos, la falta de mantenimiento. Entonces, ya si sabemos que dentro de lo que es un monitoreo físico en el tema de ruido excede, ¿no? El máximo permisible, que son 85 decibeles, oye, ok, ¿qué voy a hacer entonces? Ya tengo que mi exposición a ruido está muy por encima del límite permisible, ok, ¿cuál va a ser mi plan de acción? Entonces, la probabilidad que, por ejemplo, en el tema del ruido, vamos a poner que hayan equipos de un espacio determinado, oye, aquí hay un tema de revisión del equipo, porque el ruido que puede ejercer al ambiente sea por falta, digamos, de mantenimiento. Y en esta falta de mantenimiento podamos detectar que hay algunas piezas que están para cambio, unas piezas que ya están desgastadas en su totalidad, o quizás el equipo ya como tal cumplió su ciclo de vida, ¿no? Ok, no es el equipo sin mantenimiento, pero aún así sigue el ruido. Considera de repente por qué no encapsularlo, ¿no? Para poder minimizar la exposición al ruido de las demás áreas y dotar, por ejemplo, al trabajador, ¿no? De los equipos y herramientas y conocimientos necesarios para que pueda desarrollar su labor de la mejor manera. Entonces, ya en base a eso, tú vas a poder ir estableciendo tus controles tomando en cuenta los resultados de tu monitoreo. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en el caso de ruido, que consideres estos puntos. ¿Qué otros puntos más, por ejemplo, lo podrías considerar para el control? ¿Qué controles? En la fuente hablamos justamente de donde nace el ruido. Cambio o modificación de procesos por otros medios ruidosos. No sé, por ahí se me ocurre, oye, en vez de utilizar no sé, un taladro o un rotomartillo, por ejemplo, eh, que me va a generar mucha vibración, me va a generar mucho ruido, lo cambio por un equipo nuevo o por otro equipo u otro medio u otra forma de trabajar. Lo manual obviamente no lo recomiendo porque va a generar un esfuerzo demasiado, no solamente, oye, si lo vas a hacer manualmente, por ejemplo, si tienes que tumbar una pared, se me ocurre, y el rotomartillo te va a permitir justamente poder llevar a cabo, pero oye, si vas a sacar una conexión y hacerlo manual, está bien, estás eliminando la parte de ruido y aparte de vibración, pero estás ejerciendo o estás aumentando también la posibilidad de un riesgo ergonómico, ¿no? Por la forma manual. Entonces, pero para eso, justamente, dentro de tu análisis, tú tienes que establecer qué tipo de cambio o modificación vas a hacer en la fuente, de donde en este caso, donde se origina el ruido. Diseño o selección de equipos que sean menos ruidosos. Emplear acoples y uniones flexibles, articuladas, mantenimiento preventivo periódico, lubricación y refrigeración adecuada. Entonces,
Si tengo equipos que sí o sí me van a generar un ruido, que tengo equipos que por el mismo resultado del monitoreo me arroja que está por encima de, digamos, el ruido, el nivel de exposición está por encima del límite, ok, ¿qué medidas voy a implementar? El emplear acoples o uniones flexibles probablemente está dentro, digamos, de una solución. Entonces, este punto lo puedes establecer, por ejemplo, dentro de tu análisis de riesgo en tu matriz CIPER, como obviamente como un control a ejecutar, como un control a implementar. Entonces, ahí, digamos, estás matando dos pájaros de un solo tiro, porque no solamente estás levantando o implementando una observación o una recomendación que salió dentro de tu informe de monitoreo, y por ende también estás obviamente implementando lo que tú has establecido como un control en tu posición jerárquica dentro de tu matriz CIPER-C. Entonces es muy importante ahí que lo tengas, por eso justamente hablaba de una pequeña matriz para que tú hagas un seguimiento. Entonces es muy importante que lo consideres. Pues lo mencioné en la 002-2020, se establece pues que tomes como referencia, como requisito mínimos para la elaboración de tu matriz y per se los resultados obtenidos, ¿no? Por los agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales. Entonces es muy importante, por ejemplo, que acá lo establezcas, ¿ok? Dentro del origen del ruido, en este caso del equipo, ¿qué medida de control? Quizás dentro de, oye, el equipo no ha tenido ningún tipo de mantenimiento, no se le ha hecho, por ejemplo, dentro del mantenimiento, no se ha hecho una lubricación, vamos a poner así que la sustancia, el refrigerante no es el adecuado para el equipo, por eso estaba generando, no, digamos, no generaba el efecto que nosotros queríamos. Entonces, todo ello va a depender mucho de la evaluación que tú generes en la fuente, donde nace el ruido como tal. Sustitución de piezas desgastadas como tal, es muy importante también que lo tengas. Entonces, perdón, acá es en el medio de transmisión, la confinación sonora, la absorción del ruido, influencia del ruido de fondo, ay, perdón. Entonces, ya, ok, en la fuente ya establecí ciertos controles porque mi resultado me dio como resultado, obviamente, que estoy por encima, ok. Una vez que tienes el resultado, perfecto. Voy a la fuente, empleo acoples, genero mantenimiento preventivo. Adicional a ello, si se mantiene, ok, en el medio de transmisión, en tu entorno de trabajo, va a generar igual ruido, entonces veo la forma como puedo confinar el ruido, ¿no? A través, por ejemplo, de unas casetas, ¿no? Donde puedes, con esto estás impidiendo que el ruido se pueda disipar por el ambiente y pueda afectar a las demás áreas que estén, digamos, aledañas a tu espacio de trabajo. Entonces, también, o una forma de absorber el ruido, no sé, colocas como una mampara o unas paredes que le pongas como una capa de fibra de vidrio, que es lo que va a permitir que absorbas un poco el ruido con tu entorno. Hay formas, y va a depender mucho, ojo, yo te estoy dando un ejemplo porque va a depender mucho del tipo de trabajo que realices y de la disponibilidad de tu espacio de trabajo. Entonces, eso Recording stopped. hay que tenerlo bastante, bastante claro, ¿no? Recording in progress. Entonces, es por ello que es por eso justamente de la importancia de poder realizar los monitoreos ocupacionales pertinentes en la fuente, en el medio de transmisión. Ok, ¿dónde más puedo establecer? En el trabajador o receptor, quien interactúa, en este caso, con este agente físico, en este caso del ruido. La rotación del personal, puedes considerar hacer una cuadrilla en donde los trabajadores están un tiempo determinado, ¿no? Uno con otro, y así evitas obviamente la exposición del trabajador con el ruido, aumentar las pausas o periodo de descanso entre labores ruidosas, ¿no? También puedes considerar como un control adicional la reubicación laboral también y campañas educativas y la selección del protector auditivo correspondiente. Entonces, una vez más, ¿por qué es importante el monitoreo? Porque te va a permitir implementar, bueno, primero, porque te va a dar los resultados si están dentro del marco permisible, según normativas o estándares internacionales o nacionales que manejen. Esa es una de ellos. Y en base a ese resultado, tú puedes establecer ciertos controles. Por ejemplo, en el tema del ruido te estoy dando de 3 alcances, ¿no? En el origen, en el entorno y en el trabajador. ¿Por qué? Porque justamente lo que tú requieres una vez los resultados te informen es que tú debas establecer controles para poder justamente mantener la salud e integridad del trabajador, ¿no? Intacta. Es justamente por ello cuando hablamos de higiene ocupacional, que también lo asocias como un tema de salud ocupacional, que es la anticipación, ¿no? Reconocimiento y evaluación
y control de aquellos factores a los cuales el trabajador interactúa en su día a día. Es justamente el por qué, perdón, que tú debes realizar un monitoreo ocupacional, ¿no? Ya estamos hablando de la parte netamente como operativa, hablamos un poco de la protección al trabajador, en vez de un alcance en lo que vender la parte legal, ¿no? Que sí te exige ley por X motivo, bueno, porque tienes que sustentarlo y todo lo demás. Pero que una vez que lo has establecido, ¿por qué es importante? Justamente por eso, para poder establecer controles más efectivos que nos permitan mantener, obviamente, la condición tanto física como mental del trabajador, ¿no? Al 100% en el desarrollo de sus labores. Y que esto, a la larga, en un tiempo, pues obviamente no pueda afectar la condición física del trabajador. Recuerda que en el caso, por ejemplo, del ruido, una de ellas es el tema de hipoacusia, ¿no? El tema de exposición digamos, a situaciones elevadas de ruido como tal, puede generar que en el trabajador con el tiempo pueda disminuir su capacidad auditiva. Entonces, esto no va a ser de la noche a la mañana, va a ser en un tiempo, ¿no? Que justamente se va a dar y donde también tú puedes, por ejemplo, dar un seguimiento es a través de los exámenes médicos ocupacionales. Recuerda que la ley establece que dentro del marco, digamos, de requisitos que te exige ley, es que a aquellos trabajadores que están expuestos a trabajo de alto riesgo, se les realice exámenes médicos de manera anual, ¿no? Antes, durante y después. Entonces, te permite a través de ello poder ir haciendo un seguimiento a través de los exámenes médicos en apoyo con tu área médica e ir viendo, por ejemplo, qué trabajadores, ¿no? En el caso específico, por ejemplo, el tema del ruido, qué trabajadores están expuestos al ruido, cuántos son, quiénes son y cómo ha ido, digamos, llevando en el tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema de audición, ¿no? Si ha ido disminuyendo, se mantiene. Entonces, ahí justamente vas a poder tener un poco más específico exactamente a qué trabajadores tú puedes, digamos, implementar mayores controles porque ya sé por sí, si ya tenemos una variante de disminución, oye, algo está pasando y obviamente tenemos que poder, obviamente, implementar controles. ¿Quién te va a dar más sustento? Los exámenes médicos y justamente un informe de monitoreo ocupacional. Entonces, es muy importante para eso justamente la realización, porque nos va a permitir, por decirlo de esta forma, atacar al enemigo desde la raíz, poder identificar cuáles son los resultados y en base a ello poder implementar los controles operacionales correspondientes. Por ejemplo, otro agente físico al cual también se podría exponer, por ejemplo, el tema de las vibraciones, ¿no? Tanto las articulaciones como el sistema circulatorio, acá en este caso, se ven afectados por las vibraciones, ya que dichos sistemas no están diseñados para vibrar a las velocidades e intensidades con lo que hacen las máquinas, equipos y herramientas. Definitivamente, lo que va a hacer, por ejemplo, el tema de la vibración, va a generar un desorden en tu sistema, en tus articulaciones, porque como dice, obviamente nuestro sistema no está diseñado justamente para poder soportar, ¿no? El tema de las vibraciones a altas velocidades e intensidades. Entonces, es muy importante para ello que también lo consideres. Por ejemplo, ¿qué tipo de vibraciones? Vamos a ponerlo de esta forma, los que se realizan, por ejemplo, en los almacenes, ¿no? Cuando estás operando un montacarga, se me ocurre, ¿no? Un montacarga o un apilador, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, en el tema de las vibraciones ahí, por el tema de la operación del equipo, que estás constantemente, perdón, yendo y viniendo, al subir y bajar la carga, el equipo de por sí, al momento que se mueve, va generando un tipo de vibración. Entonces, empleamos, ok, ¿cuáles van a ser los controles? Porque quizás ahí dentro de ello hay algo que probablemente el efecto de liberación está por encima, ok, evalúalo. Por ejemplo, en el tema del equipo, un mantenimiento del equipo, el asiento probablemente hay que ponerle algún tipo de amortiguador, o por ejemplo el equipo como tal, el equipo total, no sé, de repente la llanta, algunas piezas están para cambio. Entonces ya no solamente te vas a quedar con el resultado, sino que ya vas a ir donde se origina todo el tema. Es por eso, y una vez más lo voy a volver a siempre repetir en lo que resta de lo que es la capacitación, la importancia de la realización de los monitoreos ocupacionales. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, en las vibraciones, ¿qué tipo de control? Por ejemplo, una vez más, en la fuente, ¿no? El diseño ergonómico de las herramientas, no solamente puede ser un equipo, sino también puede ser herramientas, ¿no? En el sector construcción siempre vamos a ver, por ejemplo, comba, vamos a ver martillos, y hay que ser honestos, en algunos aspectos o ambiente de trabajo vas a encontrar todavía los famosos martillos, pues, con el mango de madera, en donde la misma característica del mango no se amolda a la característica de la mano.
Entonces ya de por sí hay herramientas ergonómicas, ¿no? Que se adaptan, ¿no? En este caso a la característica de la persona. Entonces es muy importante, por ejemplo, en el tema de la fuente, el tema de vibraciones, oye, ¿qué equipos o herramientas me están generando un tema de vibración o me están generando, por ejemplo, un desorden en mi sistema circulatorio? Entonces se empieza por herramientas. Hacer una evaluación general de tus herramientas o equipo de trabajo va a ser fundamental para que tú puedas, dentro de tus resultados obtenidos en tu monitoreo, poder implementar los controles como tal. ¿Qué otro más? Por ejemplo, bueno, en este caso, ¿qué otro más en la fuente? Adquirir herramientas y equipos de vibración reducida. ¿Cómo sé yo? Mira, hay empresas que están dedicadas a la venta de equipos, herramientas, que te pueden dar un mayor alcance. Hay vendedores incluso que te brindan capacitación en el uso de herramientas, te pueden dar un alcance a través incluso de sus fichas técnicas. Entonces, información vas a tener a la mano. No, no necesariamente el de seguridad tiene que saberlo todo, pero oye, ok, tú como empresa que me estás vendiendo esas herramientas, tú tienes un equipo comercial, tú tienes un equipo de la parte técnica que me puede capacitar, me puede dar información del uso, ¿no? O qué características, o me puedes recomendar qué tipo de característica herramienta yo puedo utilizar para poder realizar mi trabajo. Entonces también lo vas a obtener justamente en el tema de vibración, en el tema de la fuente. Verificar que los sistemas de suspensión de los vehículos estén en buen estado, ¿no? En caso de esperes algún montacarga, camioneta, apilador, ¿no? Es una de las cosas que tú lo puedes tener en cuenta como un sistema de mantenimiento. El régimen de trabajo dentro de los parámetros del fabricante del equipo. Es muy importante también que todo equipo y herramienta que tú utilices pueda leer la información. Muchas veces nosotros no leemos las fichas técnicas, ¿no? Y las fichas técnicas justamente se han hecho para brindarnos una información que lo dejamos de lado. O sea, nos da un equipo, nos da la ficha y lo que hacemos con la ficha, pum, lo botamos y nos ponemos a operar el equipo. Lee las fichas técnicas, empápate de la información, porque justamente ahí te va a dar alcance, ¿no? En cómo va a ser el uso, ¿no? De estos equipos, de estas herramientas. Y como te repito una vez más, sumado digamos, a empresas que te venden ese soporte, ¿no? Como un valor agregado cuando te venden algún equipo o herramienta, pues te puedes apoyar de ellos para que te pueda capacitar de manera técnica. En el medio de transmisión, por ejemplo, se puede atenuar la transmisión de la vibración al hombre interponiendo materiales aislantes y o absorbentes de la vibración entre la fuente o sitio que se genera y el receptor o el trabajador. Algo así como, por ejemplo, una herramienta y el trabajador cuando vas a hacer trabajos eléctricos. El material es aislante que justamente va a minimizar la posibilidad de pues, que haya un contacto eléctrico directo, bueno, en este caso que haya un tema de electrocución a la persona. De la misma forma, hay equipos perdón, hay materiales que absorben justamente esta vibración y que va de entre la fuente, que puede ser la herramienta o el equipo como tal, y el receptor o el trabajador, el que está haciendo, o el usuario final. Entonces, hay el tipo de, digamos, de materiales que también, una vez más, eso te puedes apoyar bastante con conocimiento de la ficha técnica del equipo como tal. Instalando plataformas o sillas, según ese sea el caso, con sistema de suspensión para el trabajador, compuesto por elementos de funciones amortiguadoras y de resortes. También es una forma que tú puedes establecer como un medio de transmisión o como un control de riesgo, ¿no? En lo que es el medio de transmisión. Para los trabajadores, en este caso para el trabajador o receptor, una vez más, rotación del personal, colocando manijas o asas de material elástico o absorbente de las vibraciones. Por ejemplo, eso incluso lo puedes establecer, y una vez más, dependiendo mucho de tu análisis que tú realices de tu espacio de trabajo. Es muy importante que dentro de tu análisis tú consideres justamente esto, ¿no? Los resultados de tu monitoreo, porque es justamente este informe el que te va a brindar esas perlas o ese punto que tú no lo ves, ¿no? De manera, digamos, de manera inicial, ¿no? O sea, te va a dar ese resultado que tú, oye, esto lo estoy pasando por alto, no lo sabía. Ok, tómalo como referencia, porque de aquí tú vas a implementar ciertos controles. Entonces te va a permitir implementar no solamente, y no pensemos como que el tema de capacitaciones, el tema de procedimientos, estándares, no. Estoy hablando acá de implementar herramientas, en este caso cambiar herramientas, implementar materiales o comprar materiales, ¿no? Que puedan brindarte justamente esa tranquilidad de que tú puedes desarrollar tu labor de manera segura. Hacer interrupciones de exposición de 10 minutos por cada hora de trabajo con vibración para restablecer la microcirculación que se ve comprometida, ¿no? Es recomendable en aquellos trabajos como por ejemplo cuando usan rotomartillo, motoniveladora, por ejemplo, hacer una pequeña pauta, ¿no? De 10 minutos.
¿Para qué? Pues justamente para que nuestro sistema pueda restablecerse la microcirculación que nosotros tenemos. Hay gente que está constantemente con el, digamos, con el rotomartillo, con la multiniveladora. Entonces, también vemos acá en el trabajador tomar estos controles, ¿no? Por espacios de interrupción para el desarrollo de bueno, en este caso, para continuar con nuestras labores por un tema de vibración. Formar e informar al trabajador en la identificación de riesgos y controles. Es muy importante que el trabajador conozca, ¿no? Justamente el tipo de riesgo asociado a sus labores. Y no solamente nos quedemos que tengo el informe, listo, hago mi matriz de seguimiento y la información lo tengo yo mismo. No, comparte con tus trabajadores los resultados, obviamente a grosso modo, cuáles han sido los resultados, para que también ellos conozcan y tomen conciencia, ¿no? Del tipo de, digamos, de situaciones a las cuales ellos se exponen en su día a día. Entonces, es por eso que es formar e informar al trabajador. Oye, yo te estoy informando, te estoy dando a saber, ¿no? Que estos son los resultados, vamos a poner que está dentro del límite, etcétera, etcétera. Entonces, ya con el conocimiento de eso, con la información, entonces tú empiezas a hacer un proceso de formación, ¿no? De formación de justamente a qué tipo de riesgo. Oye, estás dentro del rango y vamos a poner que es un soldador. Ok, trabajos en caliente, característica del trabajo en caliente, forma de trabajo en caliente, medida de control. Entonces va formando para que el trabajador también tome en cuenta ello, ¿no? Cuando tenga que participar dentro de la identificación de riesgos, o perdón, dentro de la identificación de peligros y control de riesgo. Hacer partícipe al trabajador para que tome conciencia de los tipos de agentes a los cuales se expone, también es, digamos, parte de el que se tenga que realizar un monitoreo para que el trabajador sepa, obviamente una vez más, las características del trabajo y cómo estos impactan tanto en su seguridad como en su salud. Dicho de esto, por ejemplo, ya un tema de agentes físicos, vamos viendo un tema de riesgos agentes químicos, ¿no? Vamos viendo el tema de qué son los agentes químicos, hacen referencia a todos los elementos que provienen de la materia, ya sea orgánica, inorgánica, natural y sintética, tales como gases, vapores, polvo, entre otros. Por ejemplo, agentes químicos sólidos, el polvo, el humo, los humometálicos, ¿no? El polvo, que obviamente son unas partículas sólidas en suspensión, ¿no? Que están en el aire, cuyo tamaño varía, está entre 0,1 a 60 micras, ¿no? El humo, que es, digamos, la que es la parte también sólida, que está en el aire. El tema de los humos son resultado de una combustión, un proceso de combustión incompleta, ¿no? Y el tamaño de un humo es menor a 0,1 micra, 0,1 micra. Y el tema del humo metálico es como tal, obviamente un partícula de suspensión, ¿no? Que está relacionado justamente a lo que es la parte, digamos, de los trabajos, especialmente en lo que se llama los trabajos de soldadura, ¿no? Por así decir, dentro de los agentes químicos en tema de sólidos. Agentes químicos líquidos, tenemos la niebla, la bruma y el smog, ¿no? La niebla como tal son gotas de líquido suspendidas en el aire, ¿no? Esto básicamente es un tema de niebla. El tamaño está entre 0,01 a 10 micras, ¿no? La bruma es lo que está, por ejemplo, el tema como una niebla, pero del mar. El smog es una combinación entre humo y niebla, ¿no? Hablamos del smog, ¿no? Cuyas características, obviamente, la diferencia, por ejemplo, en el tema del smog, que dentro de su composición, por así decirlo, se encuentran los óxidos de nitrógeno, los óxidos de carbono o el monóxido de carbono, como decimos, y en este caso, el gas metano, ¿no? Que también está dentro de. Entonces, también hay un agente químico de, digamos, de lo que vendría a ser en lo que es líquido. En tema gaseoso, pues tenemos lo que son gases y tenemos lo que son los vapores, ¿no? Que son, de alguna otra forma, pues, la parte que, en el caso de la diferencia de los gases, se amoldan al recipiente que los contenga, ¿no? Entonces, el vapor, que en sí básicamente es una fase gaseosa de una sustancia líquida, ¿no? Y obviamente su tamaño es molecular, básicamente. Entonces, también tenemos agentes químicos a los cuales el trabajador se expone. Qué tipo de polvos o perdón, a qué tipo de agentes químicos me recomienda, o en este caso, qué tipo de agentes tengo que yo evaluar según mi monitoreo. Pues eso obviamente tú lo analizas en base a las características de tu trabajo. Por ejemplo, en el tema
Las estructuras metálicas, tienes trabajos en caliente. Ahí tenemos, por ejemplo, agentes químicos, ¿no? De tema lo que es el humo metálico, ¿no? O los vapores. Si, por ejemplo, estás haciendo un tema de pintura, perdón, ¿no? Tienes, por ejemplo, lo que son las partículas de suspensión. Entonces, es muy importante que en los agentes químicos va a depender mucho del tipo de trabajo que tú consideres, ¿no? En este caso, evaluar dentro de tu monitoreo. Dentro de los controles, agentes químicos, además en la fuente, cambio de producto de alta agresividad, ¿no? Si hay la posibilidad, ¿no? Vamos a poner que la concentración, en este caso hablamos de la dosis, que es obviamente es una interacción entre es una relación, perdón, entre la concentración y el tiempo de exposición, hablamos de una dosis. Entonces, si en base a ello tú consideras realizar un cambio, en este caso, del producto, de la sustancia química que tú utilizas, vamos a poner que sea de pintura, para poder realizar una determinada labor, pues considera por uno de menos agresividad, ¿no? Como una característica, ¿no? Ahí justamente tiene mucho que ver si es que tienes un área de abastecimiento, logística, coordinar, ver la mejor opción, ¿no? De tal forma, pues, que puedas minimizar en lo posible, ¿no? La exposición o en este caso, la concentración o la dosis que el trabajador pueda estar teniendo al momento de realizar una cierta característica de trabajo. No utilizar concentraciones altas de productos innecesariamente. En el medio tienes aislamiento de áreas contaminadas, ¿no? Realizar control de equipos, ductos y empalmes. Y en el trabajador, reducir el tiempo de exposición y utilizar el EPP, ¿no? Estos son algunos de los controles de lo que vendría a ser los agentes químicos como tal, ¿no? También que esto vas a tener dentro de tu resultado de tu informe según tu monitoreo ocupacional. Los agentes biológicos, ¿no? Por ejemplo, son agentes vivos que al penetrar en nuestro organismo son capaces de originar diferentes enfermedades, virus, bacterias, hongos, ¿no? La valoración del riesgo biológico es compleja, puesto que no puede hablarse de una concentración que pueda denominarse segura, ¿no? Y su influencia en las personas varía dependiendo de las características individuales, ¿no? ¿Dónde podrías encontrar? Ya lo mencioné, por ejemplo, servicios higiénicos, puedes realizar un monitoreo ocupacional, por ejemplo, de agente biológico, en comedores, ¿no? Si tienes vestuarios, por ejemplo, ¿no? Dentro de sus vestuarios, pues no solamente tienes lockers, donde los chicos van, dejan su ropa, sino tienes también duchas, por ejemplo, donde los trabajadores van y se duchan al finalizar su jornada. Considera, por ejemplo, en esos espacios poder realizar tu monitoreo, ¿no? Obviamente tú te vas a dar un soporte de la empresa o el especialista que pueda realizar el monitoreo, pero dentro de tu análisis, digamos de puntos de muestreo, puedes tomarlo en cuenta, ¿no? Es muy importante que establezcas también los puntos donde tú tengas que poder llevar a cabo tu muestreo como tal. Puedes tener, por ejemplo, tu espacio donde te sirves tu café, donde está tu azúcar, tus galletas que toda empresa puede tener. Perfecto. Tienes en tu comedor, perdón, una refrigeradora, tienes microondas, tienes un lavador donde los chicos pueden lavar sus tuppers, sus cucharas. Entonces también ahí puedes tener como puntos de muestreo. Espacios cerrados, tienes oficinas cerradas, también considera como un punto de muestreo en el tema de riego biológico. Es muy importante que establezcas también los puntos y los tengas al menos mapeados y que también dentro de la coordinación que tengas con la empresa especializada pueda llevar a cabo el mismo. ¿Cuáles son las vías, digamos, de entrada, ¿no? Por ejemplo, tenemos la vía respiratoria, que se da justamente al hablar, al toser o a los estornudos como tal. Una vía, digamos, eh, de entrada oral, por ejemplo, la ingestión de alimentos, bebidas contaminadas. Y acá justamente voy a hacer una pausa, por ejemplo, el tema de oral, en ingestión de alimentos, que también va por un tema de, digamos, digestivo con el agente anterior, por ejemplo, el agente químico. Es muy importante también dentro de la formación brindar un alcance, digamos, de la forma de alimentarse. Y se ha dado caso, por ejemplo, de colaboradores que están expuestos, por ejemplo, a agentes químicos, ¿no? Y al momento de ir a un comedor, a veces no hay un correcto lavado de manos, e incluso cometen el error de comer en su espacio de trabajo, que de por sí obviamente puede estar ya contaminado.
Entonces, no solamente va un tema de riesgo químico, dependiendo mucho de la característica del trabajo, y segundo también por un tema de riesgo biológico. Entonces, también tener en cuenta que la vía de entrada, por así decirlo, en el tema de agentes químicos como biológico, es también la vía oral o, y en este caso, digestiva. Parental, a través de pinchazos, cortes, heridas, contacto con sangre, ¿no? Y lo que es la dérmica, que es justamente el contacto con aire o materiales portadores de sustancias infecciosas. Es muy importante que tú establezcas, por ejemplo, estas 4 vías, ¿no? Digamos, de contacto que se podría dar con un agente biológico o un agente químico como tal, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante claro. ¿Cuáles son los controles? Un programa permanente de capacitación y entrenamiento de trabajadores sobre los riesgos potenciales para la salud, disposición de lugares especialmente destinados para fumar, comer o beber fuera de los sitios de trabajo. En el tema de fumar, hace poco, para una semana y algo más, creo que salió una ley donde establecía que las empresas, bueno, en este caso, en resumen, no se podía ya fumar en los espacios de trabajo. Un buen cocimiento de los alimentos también es muy importante. También hay chicos y personas, por ejemplo, que llevan sus almuerzos en el trabajo, los colocan en la refri, después van y lo calientan. Entonces también vendrá un tema de formación, el tema de la forma como se deben preparar los alimentos, es muy importante para minimizar digamos, las posibles situaciones que se pueden originar justamente por un tema de agente biológico, ¿no? Es muy importante también que lo tengas en cuenta. Verificación de la potabilidad del agua, ¿no? Si tienes un sistema, digamos, de agua, pues obviamente verificar la calidad del agua. No tengo, me traen botellones, perfecto. Con la empresa proveedora, si tiene una certificación de calidad que te haga llegar, si dentro de tu alcance estar a hacer una visita a su planta de cómo, por ejemplo, haces el tratamiento de agua, cómo es la producción o perdón, el envase del agua que te llega a tu centro de trabajo sería también ideal como parte de tus controles, ¿no? O sea, velo también ahí como una forma de un control que tú puedes establecer para un tema de agente biológico. Llevar a cabo programas de vacunación de acuerdo a los riesgos y el lugar de trabajo. Recuerda que una de las vías es el tema parental, ¿no? A través de pinchazos, cortes. Entonces, verificar, por ejemplo, que el personal cuente con, digamos, con la vacuna, no solamente por un tema de COVID que se dio en su momento, en donde pedían que los trabajadores tengan que ingresar o volver a las empresas con mínimo 3 vacunas o la cuarta de refuerzo, sino también qué otro tipo de vacunas pueden tener, ¿no? Hepatitis B, fiebre amarilla, rabia, difteria, todo ello. Entonces, con tu área médica, llevar justamente un seguimiento en lo que respecta a un programa de vacunación, ¿no? Para ver y tener mapeado cuántas personas tienen ciertas características de vacuna. Y si no, obviamente, dentro de tu plan de gestión, gestiona, por ejemplo, con el centro de salud más cercano que pueda llegar a tu espacio de trabajo y pueda llevar un programa de vacunación a todos sus colaboradores, ¿no? Dependiendo, obviamente, del tipo de vacuna que a alguno le falte. Y tenlo por seguro que te va a dar por sorpresa de que algunos no tienen algunas vacunas, otros les falta, otros ni sabían que habían esas vacunas. Te lo digo por experiencia, me ha pasado. Así que también considera eso como dentro de tu control para un agente de riesgo biológico, llevar a cabo un programa de vacunación. Programa de gestión ambiental para el manejo de residuos biológicos. Es muy importante también llevar un programa, no solamente por un tema de riesgo biológico, sino también por un tema de gestión ambiental. El manejo adecuado de tus residuos, tanto desde digamos, desde la segregación, clasificación y todo ello es muy importante, porque también está un agente, digamos, ahí tenías, por ejemplo, una exposición de los residuos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, residuos orgánicos, ¿no? Más aún si tienes un comedor, los residuos de comida, cómo los segregas, cómo los clasificas, eh, el espacio donde los tienes almacenados, por así decirlo, hasta su retiro de todas las instalaciones, es muy importante. Entonces, también considera como un programa de gestión. Los agentes ergonómicos, bueno, ya en el momento lo he mencionado, acá lo voy a hacer a grosso modo, está constituido por posiciones y movimientos que adopta el trabajador, las malas posturas, levantamiento de objetos, ¿no? Objetos pesados, entre otros, ¿no? Lo ideal es evitar la manipulación manual de cargas, pero si no es posible, hay que asegurarse de usar la técnica apropiada para evitar lesiones. Esto específicamente cuando tengamos que hacer trabajo de manipulación de carga como tal. Bueno, los controles que tienes que tener, por ejemplo, uno de ellos, establecer periodo de descanso y procurar que en aquellos el trabajador efectúe algún ejercicio que combata la acción de la postura.
alternar tareas, de modo que se adapten posiciones de trabajo diferentes. Toda la organización debe procurar utilizar energía mecánica cuando hay trabajo pesado de por medio, ¿no? Cuando hablamos de energía mecánica, hablamos de equipos de apoyo mecánico, estocas, apiladores, montacargas, puentegrúas, etcétera. Entonces, tengamos en cuenta ciertas características. Pero si tú trabajas administrativo, las pautas activas, implementar, por ejemplo, un kit ergonómico, siempre lo menciono, en caso utilizas laptop, también te va a permitir, es más, dentro de este informe, por ejemplo, un tema ergonómico en espacios administrativos, hay personas que no utilizan o empresas que no implementan, por ejemplo, un cooler para que la pantalla de la laptop pueda estar a la altura de tu vista, genera obviamente tensión muscular. Entonces, dentro de tu informe puedes justamente también sustentar la compra de un kit ergonómico. Eso también te va a permitir mejorar, obviamente, tu espacio de trabajo y por ende, obviamente, darle una calidad de vida laboral a tu trabajador de tal forma que pueda desarrollar sus labores sin ningún tipo de inconvenientes. Los objetos muy pesados se empujan o deslizan, no se levantan. Bueno, agentes psicosociales está relacionado con las tareas que afectan la salud mental, social y también física en el desenvolvimiento de una tarea. El exceso de carga laboral, mala organización, entre otros, ¿no? Ya hemos tocado justamente eso la semana pasada, si no mal recuerdo. No, perdón, hace 2 semanas atrás, en relación a lo que son los riesgos psicosociales, ¿no? Cómo afectan estos al trabajador, cómo se realiza, por ejemplo, un tema de un monitoreo ocupacional en temas de riesgos psicosociales a través de encuestas, ¿no? Hacen una encuesta a todos los colaboradores, la encuesta es anónima, te hacen unas preguntas, como por ejemplo, qué tan contento estás en tu espacio de trabajo, si por ejemplo estás conforme con el tema del clima laboral, si las funciones que realizas están de acuerdo digamos, a las características del puesto, etc., etc. Entonces, te va a dar un alcance también de cómo el trabajador en un tema psicosocial se pueda estar desenvolviendo. ¿Cuáles son los controles? Un programa de acompañamiento, aprendizaje de nuevos hábitos y aprendizaje de habilidades sociales, ¿no? Eso es por parte, por ejemplo, un programa de acompañamiento lo puede implementar la empresa. Aprendizaje de nuevos hábitos y habilidades sociales pues está por parte del colaborador. O si la empresa dentro de este programa de acompañamiento también establece un programa adicional de aprendizaje para que los colaboradores adquieran nuevos conocimientos, adquieran nuevas habilidades de tal manera que puedan hacer un contrapeso con la misma carga laboral, por así decirlo, o con el mismo ritmo de trabajo que maneja la empresa actualmente, pues sería lo ideal, ¿no? A veces sí hay empresas por el ritmo de trabajo te genera bastante ajetreo, por así decirlo. Entonces no solamente es el conocimiento de la parte técnica, sino también la parte humana, la parte social, la parte blanda, por así decirlo, que te va a permitir poder contrarrestar y hacer, digamos, un pare o poder saber llevar las situaciones del día a día. Entonces, es muy importante que también lo tengas como parte de un control en el tema de riesgo psicosocial. Bueno, muchachos, entonces eso es lo que era o con respecto al tema de lo que son la importancia de los monitores ocupacionales, cómo esto impacta dentro del desarrollo de los colaboradores y la importancia de estos para, perdón, para poder establecer mis controles operacionales. Perdón, ya estamos próximos a cerrar el año, entonces es muy importante ya de por sí que si tú has hecho un monitoreo en este año y has tenido los resultados que, bueno, si están dentro del rango esperado, genial. Y si no, pues obviamente ir ya viendo cuáles van a ser las medidas de control que vas a implementar y que puedas ir sustentando el próximo año a tu gerente, a tu jefe, para que se puedan ir implementando dentro de tus espacios y poder justamente mejorar la calidad de vida laboral de tus trabajadores, ¿no? En relación a estos aspectos, perdón, a estos agentes a las cuales el día de hoy les he mostrado. Así que bueno, espero que el espacio de aprendizaje haya sido de su agrado y bueno, dentro de ello estaría a la espera pues de algunas preguntas para ir por dando culminada la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Sí, ingeniero, gracias, ingeniero Dani Chafloque, por esta gran capacitación. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Recordarles a los participantes que pueden alzar la mano para darle el uso de la palabra. Se les habilitará el uso del micrófono de acuerdo al orden que levanten la mano. No olvidar que las preguntas son referentes al tema expuesto.
Tenemos una mano alzada de Loren Ruiz. Se le está solicitando para que active su audio. Buenas tardes. Buenas tardes, Loren. Sí, mi consulta es si nos puede usted compartir alguna experiencia de un monitoreo de agente físico que haya sido muy dificultoso, ¿no? De realizar y cómo superó ese tema. La pregunta va porque a veces he tenido el tema del ruido, no permite la comunicación con el que está siendo evaluado antes de iniciarse la prueba, ¿no? Quería saber, de repente usted tiene experiencias así extremas que nos pueda compartir. Gracias, ingeniero. Bien, perfecto. Bien, muchas gracias, Loren, por tu pregunta. Sí, por ejemplo, una de mis experiencias, bueno, no he tenido tanto el extremo del tema de ruido, pero por ejemplo en el tema de lo que son riesgos físicos, por ejemplo, uno de ellos en el tema de iluminación, ¿no? Se establecieron los puntos donde se iba a hacer el muestreo, si el nivel de iluminación era el adecuado, era el óptimo, estaba dentro del estándar. Y bueno, sí, hubo efectivamente uno en donde, si bien es cierto, no llegaba, sí llegaba luz, pero no llegaba de la forma que tenía que hacer, porque no establecía el límite. Lo que se tuvo que hacer, por ejemplo, en este caso particular, se tuvo que hacer como un reordenamiento digamos, del cableado de la parte del techo, de tal forma que se estableció que, por ejemplo, por encima del colaborador, en este caso, se puede establecer un punto digamos, de energía para poner, por ejemplo, una luminaria que te permitía, obviamente, poder establecer y tener dentro del alcance ya, en el tema de los niveles de lux, en el tema de iluminación. En el tema de ruido, por ejemplo, no he tenido tan extremo, pero sí, por ejemplo, uno de ellos es que nosotros en algún momento se tiene máquinas digamos, de corte de barra de acero. Ya, entonces sí, por ende, cuando está haciendo el corte, en el contacto de la sierra con el metal, obviamente te genera un ruido muy por encima incluso a veces del permitido, del 85 decibeles, perdón. Entonces, previo a eso, se hizo una coordinación interna ya con el área operativa y le dijimos, mira, tal fecha va a llegar a tal hora a hacer el tema de monitoreo ocupacional en el tema de ruido. Entonces, se tuvo obviamente que coordinar con la parte operativa. El inicio, antes de que inicie el corte, por ejemplo, un poco tenerlo claro para que el colaborador no obviamente también pare sus labores y no impacte en la productividad de la empresa, era de darle como hacer una pequeña entrevista antes de, ¿no? Se hizo una evaluación previa, teniendo sus conocimientos, qué es lo que más le incomodaba del espacio, qué es lo que él sugería se pudiera hacer y tomarlo como una nota de referencia. Entonces, eso ya teníamos como ya teníamos una entrevista, no teníamos ya información por parte del trabajador, que es el que constantemente está en ese espacio. Ya posterior, cuando empezó a trabajar, se empezó obviamente a lo que es la medición del ruido, ¿no? Pero ya con el punto de la información dada con el trabajador y con la condición cómo trabajaba, se pudieron establecer controles. En ese aspecto, pues, lo que se hizo como un control operacional fue como un tema de aislamiento, ¿no? Se puso como tipo unas mamparas, ¿no? Que incluso también hicimos que el trabajador rotara, ¿no? De manera constante con otro colaborador para que tampoco esté muy expuesto al trabajo y también de ello automatizar el proceso, ¿no? En donde se podía programar el trabajo y el trabajador podía ir a hacer otra labor sin necesidad de estar presente donde se generaba el ruido como tal en la fuente. Eso, por ejemplo, es lo que yo pude implementar a raíz de los informes o resultados que tuve, como el informe de monitoreo. Tenemos la siguiente pregunta bueno, está registrado como nombre de Subcomités Mongrut. Se le está solicitando el audio para que pueda hacer su pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de monitoreo se podría hacer a un área de trabajo donde se han encontrado heces de roedores de repente? Entonces, ¿cómo se debería actuar en esa situación, ¿no? ¿Qué monitoreo debería hacerlo? Buenas tardes. Sí, ahí, por ejemplo, hay un tipo de monitoreo biológico, ¿no? Por lo que justamente mencionas, por las heces de roedores, ¿no? Y muy probable, como tu medida de control, también está el tema
saber dónde se encontró esas heces, ¿no? Dónde se encontró, si estas heces impactan, o ya de por sí, obviamente va a impactar en tu colaborador, pero qué tanto impactan. Y dentro de tus controles, por ejemplo, una fumigación, ¿no? Llevar una derratización es primordial para que pueda, incluso, no solamente una vez, sino establecer ahí tus controles de un programa de mantenimiento de instalaciones, ¿no? E ir viendo, obviamente, monitoreando la presencia de estos, bueno, en este caso, estos roedores que puedan generar por un tema de salud a tus colaboradores, más aún si tienes cerca, por ejemplo, no sé, un comedor, una sala de reuniones o un espacio donde puedan compartir con sus demás colaboradores, no sé, como un pequeño jardincito, cosas así. Entonces, ahí podría ser, bueno, no es podría, es el tema de riesgo biológico como tal. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Tenemos a Víctor Arquena Alvarado. Se está solicitando toque de sobre. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Ingeniero, yo pertenezco al área de Serenazgo, de la provincia de Talara. Mi pregunta es, ¿se puede considerar como un riesgo psicosocial a que un jefe porte un arma de fuego dentro del servicio de Serenazgo cuando no está permitido dentro de la ley de seguridad ciudadana y Serenazgo? Perdón, no te escuché muy bien. Si portar un arma, Ya, hay un jefe que porta un arma de fuego, ¿ya? Entonces, teniendo su licencia él particular, pero lo porta en el servicio Serenago, ¿eso se puede considerar como un riesgo psicosocial? ¿Se puede hacer un informe? claro, o sea, si dentro de ello, si la empresa no establece dentro de sus estándares o dentro de su política el uso de armas, obviamente ya estamos hablando de un riesgo como tal. ¿Por qué? Porque justamente no sabemos específicamente si se puede ser un psicosocial, podría ser el desencadenante o la causante del riesgo psicosocial si es que esta persona toma una acción que no debería, porque no sabemos, recuerda que no sabemos las características de la persona. En un momento de estrés, recuerda que una persona puede explotar o puede actuar de manera brusca y no sabemos de qué forma. Entonces, el que ya, por ejemplo, tenga un arma en donde no hay una autorización, no está establecido por la empresa como tal, pues sí se considera un riesgo, pero más que riesgo psicosocial sería, digamos, la consecuencia, ¿no? Del uso de armas de manera indebida, podría ser la causa, digamos, la consecuencia de un riesgo psicosocial por un tema, por ejemplo, de estrés, puede ser. Claro, Entonces, claro. ahí obviamente hay que ejercer un informe, ¿no? Y quien corresponde, obviamente, tomar la medida del caso, más aún si es que no está contemplado dentro de la empresa. Ya de por sí, obviamente, Claro, estás ya, nosotros, digamos, alterando la política de tal, porque si no está establecido claro, como empresa como tal, ya estás no, incurriendo en una nosotros, falta. ingeniero, nosotros pertenecemos al Serenazgo Municipal y dentro de la ley del Serenazgo Municipal dice que está prohibido portar armas de fuego a un sereno y dentro de los serenos se comprende también los gerentes y sugerentes, me imagino, ¿no? Entonces, sugerente porta el arma de fuego en servicio, en su oficina, y entonces para nosotros consideramos que es un riesgo, pues, como usted dice, de acuerdo a cualquier situación que pueda alterar su personalidad, ¿no? Y puede desencadenar cualquier desgracia, ¿no? A esa situación yo le estoy comentando. No, claro, claro que sí, definitivamente ya el que lo tenga, como te menciono, ya es incurriendo en falta. Así que definitivamente hay que reportarlo, ¿no? E indicar, pues obviamente, mientras no es establecido dentro de la empresa, Sí, pues no ya. está Y en justo, todos y facultades justo de yo, hacerlo. y gente, disculpe, y justo yo pertenezco al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de este Servicio Serenazgo Talara. Entonces, con mucha más razón, tú siendo parte del comité, debes elevar eso, bueno, en este caso, con el resto de tus miembros del comité, establecerlo como algo crítico, por así decirlo, ¿no? Y que obviamente se tome la medida del caso. A sugerencia propia, obviamente
evitar que la persona lleve un arma al área de trabajo donde no está permitido, ¿no? Como Muchas tal. gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor, a ti, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta de Víctor Cornejo Barrientos. Se le está solicitando el audio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Nuevamente, de antemano, el agradecimiento de la invitación, el ponente y la capacitación. Ok, mi pregunta está basada, doctor, los exámenes médicos ocupacionales se tienen que realizar anualmente y algo logré captar ahí en el tipo de los exámenes es de acuerdo al riesgo en que el trabajador está expuesto. Espero que haya entendido mi pregunta, doctor. Gracias por su respuesta. Bien, sí, bueno, lo que puedo entender la primera es el tema de los exámenes médicos si son anuales, ¿no? Son anuales, por así decirlo, es cuando tienes trabajo de alto riesgo, ¿no? La ley establece el alto riesgo antes, durante y después, ¿no? Si es un proyecto, por ejemplo, de 7, 8 meses, entonces al inicio, a mitad del proyecto y cuando termine el proyecto. Ahora, si es una empresa donde tiene, por ejemplo, vamos a ponerlo así, una parte logística o una parte operativa, ¿no? En donde tenemos trabajos constantemente, netamente operativos, ahí obviamente lo puedes hacer de manera anual, ¿no? Porque justamente son trabajos operativos que tú tienes que ir con tu parte médica, ir monitoreando el estado de, digamos, de condición física, de salud de tus colaboradores como tal. Ya, esa es por una parte. En el segundo, por ejemplo, los exámenes médicos, va de acuerdo al tipo de trabajo que desarrollen, ¿no? ¿Quién establece el perfil médico? En el caso, por ejemplo, de las empresas, es tu área médica. El profesional de la salud, ¿no? Justamente a la par que contigo, bueno, en este caso con el área de prevención, ¿no? Verifican, inspeccionan digamos, se acercan a las áreas de trabajo y establecen qué trabajos operativos van a tener ciertas, digamos, características en caso de perfil y qué trabajos no. Por ejemplo, trabajo administrativo tiene que tener un perfil y el trabajo operativo tendría que tener otro perfil. Por ejemplo, en el trabajo operativo, por así decirlo, y dependiendo mucho del tipo de trabajo, puedes considerar dentro de ello, por ejemplo, el examen de audiometría, se me ocurre, ¿no? Por exposición a ruido y todo lo demás, porque probablemente ese trabajador esté expuesto a equipos y el trabajo sea bastante ruidoso. Entonces, ahí consideras un tipo de examen de audiometría, que es muy difícil, por ejemplo, que lo puedas considerar, y no te digo que no es que no lo exijas, no lo exijas o no lo consideres, pero, por ejemplo, a diferencia del trabajo administrativo, donde el trabajo administrativo es un poco más calmado, oficina, no estás expuesto a ruido, pero sí, por ejemplo, ahí puedes considerar también el tema de la exigencia en lo que es oftalmológico. ¿Me dejo entender? Entonces, el examen va de acuerdo justamente al tema de los perfiles que establece tu área médica, ¿no? Porque sí va a haber, en el área operativa, va a ser un poquito más exhausto por el mismo trabajo. Audiometría, oftalmología, lo que es la parte de radiografía, perfil psicológico, entre otros, que quizás va a no ser tan extenso o muy, digamos, muy exigente en comparación con la parte administrativa. En resumen de todo ello, los perfiles van de acuerdo al puesto de trabajo que desarrolla la persona como tal.